Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Arévalo. Vengo a compartirles sobre todo una experiencia en la cual estamos tratando de entroncar, de relacionar dos experiencias, una experiencia de un proyecto educativo basado en TICS, el cual fue adelantado por los dos profes que están presentes en la diapositiva, Jorge Enrique Barrera, Marlon Felipe Urbano. Desafortunadamente no pudieron asistir hoy, y el entronque con otro proyecto de dinámicas empresariales en la ciudad de Popayán. Vamos a ver que los dos proyectos pueden tener un vínculo muy interesante. Esas dinámicas empresariales pues obviamente están siendo trabajadas por un cuerpo de profesores de la Universidad del Cauca, de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, y pues yo soy un representante de ellos. Muy bien. En primera instancia voy a presentarles el proyecto Clave MAT o aspectos generales del proyecto Clave MAT, que como les comentaba es un proyecto educativo fundamentado en TICS. Muy bien, ¿qué es el proyecto Clave MAT? El proyecto Clave MAT es un proyecto internacional cofinanciado por la Unión Europea que ha sido implementado principalmente en países latinoamericanos, Chile, Colombia, Cuba y Ecuador. Es un proyecto que nace en diciembre de 2011 en el marco de 36 meses de duración y plantea un objetivo general que es el siguiente: incrementar la movilidad social y cohesión, facilitando el acceso y la terminación exitosa de los estudios en las instituciones de educación superior en matemáticas e ingeniería para estudiantes de grupos vulnerables, proporcionar en Chile, Colombia, Cuba y Ecuador más estudiantes graduados de educación superior en matemáticas y campos relacionados, como lo requieren las sociedades y las economías de los países de América Latina participantes. Los objetivos específicos del proyecto Clave MAT hacen referencia a lo siguiente: primero, mejorar la educación en matemática en el bachillerato de colegios públicos de zonas rurales principalmente. Segundo, facilitar la transición a la universidad a los estudiantes provenientes de escuelas públicas rurales. Tercero, incrementar la tasa de número de estudiantes graduados de las instituciones de educación superior. Y cuarto, constituirse en una experiencia piloto con una posible futura extensión a mayor población estudiantil y a otras ciencias. Subrayo este último objetivo específico porque precisamente la idea del entronque de este proyecto de Clave MAT con las dinámicas empresariales pues hace referencia a este último objetivo específico, ¿no? Constituirse una posible experiencia piloto que se pueda aplicar en otros campos. Muy bien. Acciones estratégicas que se desarrollan en el proyecto Clave MAT. La idea es generar una clase virtual de matemáticas, precisamente a partir de una comunidad virtual, creando un repositorio de los cursos de matemáticas y boletines informativos virtuales. Además, generar un curso preparatorio para que los estudiantes de estos grupos vulnerables de la sociedad puedan acceder a la universidad en carreras de matemáticas o afines. Además, otra acción estratégica que se desarrolla en el proyecto o que se desarrolló en el proyecto hace referencia a tutorías virtuales en el campo de las matemáticas, principalmente en los 2 primeros semestres de educación superior. Y todas estas 3 acciones estratégicas obviamente respaldados con el uso de las TICS. Muy bien. Los grupos objetivos hace referencia a estudiantes y profesores de colegios y universidad. Con respecto a estudiantes y profesores de colegio, básicamente los criterios de delimitación que se siguieron fueron estudiantes y profesores de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, además grupos vulnerables, grupos rurales y además urbanos marginales, y sobre todo los estudiantes de últimos años de bachillerato. Y con respecto a los criterios de delimitación de estudiantes de universidad, se delimitaron precisamente los estudiantes de los 2 primeros semestres de las carreras en matemáticas e ingenierías y ciencias básicas. Muy bien. Este proyecto Clave MAT llega a Colombia, precisamente al departamento del Cauca, y es recibido por la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca es una institución de educación superior de naturaleza pública que nace en 1827, ya tiene 188 años de funcionamiento. Y en el proceso de internacionalización, pues la Universidad del Cauca establece el vínculo con el proyecto Clave MAT. Ese vínculo se establece a partir de una invitación de la Universidad Técnica de Berlín en el año 2011,
y el proyecto se concreta en marzo del 2012 y se extiende hasta diciembre del 2013. Los objetivos, las estrategias y los grupos objetivos del proyecto pues son los mismos del proyecto Marco ClaveMat, y a la Universidad del Cauca le interesó acogerse al proyecto ClaveMat porque le preocupaban dos situaciones principalmente. Una, la deserción de los estudiantes de pregrado, precisamente por las dificultades que tenían los estudiantes en el campo de las matemáticas, ¿sí? Entonces los estudiantes siempre terminaban siendo balanceados, perdían 2, 3, 4 veces los cursos de matemáticas y por ende pues desertaban de sus carreras. La universidad estaba muy preocupada en esa situación, por eso se vincula al proyecto ClaveMat. Y además el acceso, ¿sí?, a estudiantes de zonas vulnerables y estas comunidades pues campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es otro criterio de justificación que la Universidad del Cauca tomó en cuenta para vincularse al proyecto ClaveMat. Muy bien, el proyecto ClaveMat en la Universidad del Cauca fue entregado a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, la cual iba a ejercer la administración del proyecto como tal. Esta facultad de Ciencias Contables obviamente se apoyó en otras dos facultades, la FACNET y la FIET, Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, y la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Obviamente la Facultad de Ciencias Contables, como les digo, ejerció las actividades de administración. La Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación se encargó del área de Educación y Matemáticas, y la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones se encargó de la gestión de las herramientas tecnológicas que eran necesarias en el proyecto. La estructura organizativa del proyecto ya en la Universidad del Cauca se presentó de la siguiente forma. Cada una de estas facultades que constituyeron un área tenían un coordinador, que era un profesor del área. Además, cada coordinador tenía un asistente de investigación, que era un profesional en esa área, y principalmente las áreas de educación y matemáticas y las áreas de informática y telecomunicaciones contaban con un equipo de tutores, ¿sí?, que eran los estudiantes de últimos semestres de esas carreras los que iban a hacer las tutorías y adelantar los cursos pues con los niños de los colegios y con los estudiantes de primeros semestres de la universidad. Muy bien, ya algunas experiencias del proyecto ClaveMat en la Universidad del Cauca hacen referencia a lo siguiente. El área de informática y tecnología, en primera instancia, se encargó de realizar una búsqueda de requerimientos y soluciones de bases tecnológicas. En todo el desarrollo del proyecto, esta área de informática y tecnología se encargó de indagar, obviamente, los requerimientos en TICs que eran necesarios para desarrollar los cursos, las tutorías. Luego de generar el análisis de esos requerimientos, pues obviamente se generaron las herramientas TICs, se buscaron por supuesto algunas existentes y se proveyeron herramientas tecnológicas tanto para el proyecto educativo como tal, como para la administración del mismo. Entonces, en términos de comunicación interna del proyecto, se utilizó Skype para las reuniones de los socios, de los profesores de las distintas áreas, pero Skype no permitió, digamos, las reuniones o generar reuniones con muchas personas, hubo problemáticas, entonces se hizo uso de Google Hangout y se complementó con YouTube, ¿cierto? Se complementó con YouTube precisamente para las transmisiones en vivo. También se hizo uso, obviamente, de correos electrónicos, principalmente Gmail, para las comunicaciones escritas del proyecto. Ya para la visibilidad del proyecto, obviamente se utilizó YouTube para los videos de promoción y para generar tutoriales e instructivos. Y Facebook precisamente para hacer acercamientos de población, acercamientos de las personas y para realizar seguimientos de las actividades que se realizaban en el proyecto. Para la ejecución del proyecto se utilizó Teambox, que luego obviamente pasa a Redwood. Esas aplicaciones se utilizaron para la delegación y supervisión de roles en los proyectos. Cada coordinador delegaba a los asistentes de investigación y estos a su vez delegaban a los tutores y para eso obviamente se usaron estas aplicaciones, facilitaron la ejecución del proyecto. Para el trabajo grupal, para unir las tres áreas, tanto la de informática como la de educación matemáticas y como la de administración, se hizo mucho uso de Google Drive, ¿cierto?, para generar documentos compartidos y creación de esos mismos documentos en tiempo real. Ya para el proyecto educativo como tal,
para la ejecución del proyecto educativo como tal, entonces se utilizaron las siguientes aplicaciones. Joomla, gestor de contenidos web, permitió también la creación de un repositorio de contenidos matemáticos. La principal aplicación, ELGG, una red social programable y personalizable, que es el producto principal del proyecto, permitió la creación de un aula virtual, ¿sí? Y esto facilitó la generación de cursos masivos, abiertos y de alta interacción social. Esto me parece trascendental para lo que voy a terminar diciendo con respecto a la empresa, a la educación empresarial. También se hizo uso de Moodle, ¿cierto? Un instrumento, una herramienta de gestión de aprendizaje, una herramienta tecnológica de gestión de aprendizaje, y con Moodle se creó un curso puente, principalmente en cuanto a la preparación de los estudiantes de colegio para el acceso a la universidad. También se utilizaron boletines virtuales trimestrales, también se hizo uso de Wiki para recopilar y sistematizar experiencias de las tutorías en matemáticas, y finalmente, por medio de Google Site y Google Drive, se ha generado una herramienta para administrar y manejar las tutorías en matemáticas. Muy bien. Bueno, el área de informática y tecnología también se encargó de capacitar en el uso de todas estas herramientas TIC, tanto a las demás áreas, como a los usuarios del proyecto, los beneficiarios del proyecto. Y el área también se encargó de generar los manuales y tutoriales. Muy bien. Ya el área de educación y matemáticas, en primera instancia, se encargó de hacer unas investigaciones con respecto a los errores y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Además, una investigación acerca de la motivación y las prácticas docentes en este campo del conocimiento. De igual forma, se investigaron los currículos de matemáticas, principalmente los 3 últimos años de los colegios públicos sobre todo, y de los 2 primeros semestres de la Universidad del Cauca en estos campos numéricos. La idea es que se levantó información de esos currículos, se comparó con los currículos de los países socios, es decir, de Chile, Ecuador, ¿cierto? Con el ánimo de poder estandarizar esos currículos en educación matemáticas, bueno, o llegar a una posible estandarización. Esta área de educación y matemática también participó en debates sobre estrategias pedagógicas, temáticas y actividades a desarrollar en el proyecto. Luego ya se capacitaron a los tutores, obviamente profesores de la Universidad del Cauca capacitaron a los tutores que, como les mencioné hace un momento, eran estudiantes de último semestre en este campo del conocimiento. Y una vez capacitados los tutores, pues los tutores con las herramientas tecnológicas que les acabo de mencionar, pues adelantaron las tutorías y los cursos de matemáticas en los colegios y en la Universidad del Cauca, principalmente en cursos de matemáticas generales, cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal, geometría euclidiana, geometría analítica, probabilidad y estadística. Bueno, el área de tecnología informática y el área de educación y matemática, por supuesto, estuvieron respaldadas por toda una gestión administrativa, un área administrativa que se encargó de realizar la gestión y administración de los recursos de este proyecto. Obviamente se gestionaron los espacios, los equipos, se gestionó la visibilidad del proyecto, tanto al interior de la institución como al exterior de la misma. También se realizaron actividades de interacción, de intermediación con los socios del proyecto, socios internos, socios externos. Además se realizó la coordinación internacional del proyecto, porque obviamente el proyecto se lleva a cabo en la Universidad del Cauca, pero pertenece a un proyecto internacional. Además, también el área administrativa se encargó de hacer el levantamiento y acercamiento levantamiento de información y acercamiento a la población objetiva del proyecto. Muy bien. ¿Qué trabajos se desarrollaron con los estudiantes? Pues en primera instancia se programaron visitas a colegios y a las distintas facultades en el campo de las matemáticas, distintas facultades de la Universidad del Cauca. Luego se desarrollaron unos talleres informativos que se les llevaron a profesores, a coordinadores, a rectores y a todos los interesados en general del proyecto. En segunda medida se adelantaron unos talleres dirigidos principalmente a los docentes de colegios para que ellos conocieran las herramientas tecnológicas del proyecto y obviamente los objetivos y fines del mismo. Luego se desarrolló un taller con los estudiantes, de igual manera para explicarles las herramientas tecnológicas del proyecto y para generar aperturas de las cuentas, ¿sí? Cuentas que los estudiantes iban a utilizar, pues obviamente para recibir las tutorías y los cursos en matemáticas. Después de esto ya se despliega obviamente
esas herramientas tecnológicas, se despliegan las tutorías, se despliegan los cursos y mediante ciertas TICs obviamente se hace seguimiento virtual y algunas veces presencial de las acciones realizadas en los colegios y en la universidad. Obviamente la idea de este seguimiento era obtener retroalimentación para mejorar las prácticas del proyecto y obviamente dar información a los socios internacionales. Muy bien. Se beneficiaron 145 profesores, 556 estudiantes de colegio, 300 estudiantes de la Universidad del Cauca con estos cursos y se logró consolidar una comunidad virtual. Muy bien. Ahora, la idea ahora de nosotros es tratar de entroncar toda esta experiencia que les acabo de comentar con dinámicas empresariales. ¿Por qué? Porque hoy en día esto que llamamos empresa, ¿sí? Es decir, esta institución que es eficiente en la asignación de recursos, esta institución que transforma materias primas para entregarnos productos, esta institución que armoniza intereses de grupos, de personas, tanto al interior de su organización como al exterior de la misma. Esta institución empresarial ha ido generando una transición o progresivamente genera una transición. ¿Por qué? Porque la empresa enfrenta cada vez más a un contexto posmoderno. Sí, voy a saltar aquí unas diapositivas. Un contexto social posmoderno, es decir, un contexto social en el cual estamos atravesados por las TICs, un contexto en el cual hay hegemonía de la economía capitalista que cada vez más se expande, un contexto en el cual se demanda flexibilidad en la gestión, hay descentralización en las funciones, las empresas cada vez más están interconectadas, el trabajo cada vez es más diversificado. Bueno, tenemos un modelo neoliberal que le entrega la responsabilidad del desarrollo a la empresa, hay competencia global, integración de mercados financieros, el trabajo cada vez más es inmaterial, es decir, un trabajo más fundamentado en la comunicación, en el conocimiento, en la información, ¿cierto? En fin, es un contexto diferente, es un contexto en el cual lo que teníamos por un contexto estable, fijo, hoy en día es un contexto más dinámico, más complejo, más turbulento. Entonces, obviamente, la empresa va a tener que adaptarse al funcionamiento de ese contexto, la empresa va a tener que ser más flexible, más fragmentada, con límites más difusos, va a tener que ser más heterogénea en sus prácticas, estructuras organizacionales más horizontales, estrategias más basadas en la innovación, ¿cierto? Y obviamente para eso necesitamos que las personas, sus conocimientos, sus interacciones sean múltiples, ¿sí? Y bueno, ya para ir terminando porque se me acaba el tiempo, entonces lo que estamos planteando ahora es que las personas que trabajan en esas empresas van a tener que adaptarse a esas nuevas dinámicas empresariales, a esas nuevas dinámicas contextuales y por ende las empresas van a tener que generar educación, capacitación y desarrollo para esas personas, para que esas personas traten de ver a la empresa como una cuestión más flexible. Y la idea entonces es poder llevar capacitación y desarrollo a esas personas de esas empresas fundamentadas en las herramientas TIC. ¿Por qué? Porque esta capacitación y desarrollo fundamentadas en las TICs, en todas estas herramientas que se usaron en ClaveMath, por ejemplo, van a permitir la interacción ampliada de esas personas, van a permitir que los conocimientos de todas y cada una de esas personas, de esos trabajadores, desde los más altos rangos hasta los más bajos rangos, generen una interacción y esos conocimientos lleven a generar estrategias mucho más innovadoras. Entonces, la idea es que estamos tratando de hacer un acercamiento de este proyecto ClaveMath a la capacitación y desarrollo en el tejido empresarial de Popayán, ¿sí? Que es un tejido empresarial pequeño, existen más o menos 7.825 empresas registradas, pero estas empresas todavía están siendo muy verticales, muy jerárquicas. Necesitamos descentralizar eso, necesitamos que las personas se acostumbren a interactuar más. Y entonces las TICs y la educación por medio de las TICs a estas personas quizá nos van a ayudar. Cierro con esta frase, dice: las oportunidades que se brindan a la sociedad a través de la educación potenciada por el uso de las TIC influyen en la libertad fundamental del individuo y le permiten participar más activamente en las actividades económicas y políticas. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a don Juan Manuel que nos haya presentado pues este interesante proyecto.